Hola amigos, les saluda el profesor Ivito y gracias por estar aquí con nosotros en la mejor plataforma virtual Elite Class. En esta oportunidad vamos a realizar la tercera semana del tejido muscular, así que vamos rápidamente con este capítulo. El tejido muscular es uno de los tejidos fundamentales que tenemos en el cuerpo. No olvidarse que forma parte de los 4 grandes, llamados así, junto con el tejido epitelial, el tejido conectivo y el tejido nervioso. Si no te estás acordando, pues recuerda nuestro primer tema donde hablamos de tipo de tejidos fundamentales y dijimos la mnemotecnia E común. E común significaba epitelial, conectivo, muscular y nervioso. Ahora, si nosotros queremos saber un poco más de este tejido muscular, podemos decir que el tejido muscular deriva de una capa embrionaria llamada mesodermo. Este mesodermo, que es el que nace en todos los músculos, excepto un grupo de músculos. Uno de ellos es el músculo del iris, ¿cierto? El músculo del iris, además el músculo llamado piloerector, ¿sí? Estos músculos no nacen del mesodermo como si el resto, y ellos tienen un nacimiento del ectodermo. ¿Sí? Del ectodermo, no olvidarse. Pero también nosotros vamos a tener a otro músculo que no nace del mesodermo, es más, es un grupo de músculos. ¿Saben cómo se llama? Muy bien, se llama los músculos linguales. Y a estos músculos linguales su origen va a ser el endodermo. Entonces, nosotros finalmente, para recordar esto, decimos que todo el tejido muscular nace del mesodermo, excepto 3 músculos: los músculos del iris, los músculos piloerectores y los músculos de la lengua. Piloerectores y músculos del iris nacen del ectodermo, mientras que los músculos linguales nacerán del endodermo. No te vayas a olvidar que es una pregunta de examen. Ahora, este tejido muscular representa del 40 al 50% del peso corporal. En algunos libros mencionan del 45 al 50, por eso que también lo mencionamos. No te olvides entonces, cerca de la mitad de nuestro peso corporal representa músculos. Ahora, esos músculos van a tener una función en su fisiología, van a tener unas propiedades y además van a tener tipos de tejidos musculares. Vamos a empezar con la fisiología. ¿Para qué nos sirve tener músculos en nuestro cuerpo? Tú te preguntarás. Pues recuerda que la fisiología del tejido muscular se basa en las diferentes funciones que le van a atribuir a nuestro cuerpo por acción de ellas. Entonces decimos la locomoción. ¿Qué significa locomoción? Locomoción significa que nosotros podemos movilizarnos, nosotros podemos utilizar tanto los huesos, los músculos como las articulaciones para generar un movimiento articular, y este movimiento articular puede hacer que nos desplacemos o simplemente va a generar un movimiento corporal. Ahora, si tú ya estás leyendo, dice movimiento activo. ¿Qué significa que el músculo le dé un movimiento activo? Que cuando él se contrae, él gasta energía y esta energía va a ser propia para que se llame activo. Quiere decir que la diferencia entre un movimiento activo y un movimiento pasivo es el gasto de energía. Si el músculo gasta energía, se llamará movimiento activo. Si el hueso no gasta energía, se llamará elemento pasivo. Entonces ahí viene la famosa pregunta de examen. ¿Cuál de las siguientes estructuras realiza movimiento activo? La respuesta, tejido muscular. Pero si te preguntaran quién realiza movimiento pasivo, la respuesta será el tejido óseo. No te olvides de esa pregunta de examen. En su segunda función vamos a tener que gracias a la contracción muscular, gracias a una propiedad llamada tonicidad, el músculo le permite a nuestro cuerpo tener una postura corporal. Esta postura que tenemos es gracias a la contracción permanente que tiene el músculo. Por eso que la función que tiene él es mantenimiento de la postura corporal. Cuando nosotros experimentamos el paso de los años, es decir, 40 años, 50 años, 60 años, estos músculos van a perder esa propiedad de elasticidad y de tonicidad. Entonces, automáticamente y conforme va pasando los años, este mantenimiento de la postura se va a perder.
Por eso que el anciano, que tiene una postura, como tú puedes ver en esta posición, conforme pasan los años, los músculos pierden su tonicidad y por ende la persona empieza a encurvarse, perdiendo la postura corporal y además perdiendo el tamaño que aparentemente teníamos. No te vayas a olvidar que la disminución de la masa muscular se va a dar por el paso de los años. Claro, también a eso vamos a tener que agregarle la alimentación sana o el ejercicio o evitar consumir elementos tóxicos para nuestro cuerpo como el tabaco, como el alcohol u otras sustancias químicas que dañan a las propiedades de nuestros músculos. Ojo, y recuerda que no solamente a nuestros músculos, sino también a nuestras neuronas. Otra de las propiedades interesantes que tiene este tejido muscular es la producción de calor. Cuando nosotros sentimos frío, porque ya en esta época que vivimos del año, la temperatura del ambiente empieza a descender por debajo de los valores que nosotros decíamos una temperatura normal, nuestro cuerpo a través de los receptores de la piel expresa o experimenta esta captación del frío. Entenderás que el músculo, para mantener nuestra temperatura corporal, ¿qué tiene que hacer? Lo que va a hacer es hacer contracciones mínimas, pero repetitivas del músculo. Es más, muchas de ellas son imperceptibles por nuestra vista. Entonces, nuestro músculo está contrayéndose permanentemente, aumentando la temperatura corporal. Se dice que la contracción de los músculos genera 85% del calor corporal. Por ejemplo, si yo sintiera frío ahorita y yo quiero aumentar la temperatura corporal, ¿yo qué debería hacer? Empezar a hacer ejercicio. Empiezo a hacer ejercicio, corro por acá, corro por allá, empiezo a hacer todos los ejercicios. Y una vez de hacer esos ejercicios, mira, ya empezamos a sudar. ¿Por qué? Porque esas contracciones o lentas o violentas que he realizado, lo que está generando es aumentar la temperatura corporal. Esa es una función importante que tienen los músculos. Y ahí la razón por la cual nosotros nos bañamos en la mañana con esa agua fría y nuestro cuerpo sale, entre comillas, temblando. Pero no es que mi cuerpo tiemble. Lo que ocurre es que el músculo está haciendo más contracciones, generando aumento de temperatura. Esa es la razón. Y otra razón, otra función importante que tiene este tejido muscular es que a través de su musculatura, cuando se contrae, puede movilizar o desplazar diferentes sustancias. En el tubo digestivo va a desplazar al alimento. En la vía urinaria va a desplazar a la orina. ¿Cómo se va a llamar a esa contracción de esa musculatura de la vía digestiva o de la vía urinaria? Se va a denominar peristaltismo. Así que no te olvides, pregunta de examen, función de movilizar sustancias, ya sea alimentos u orina, la respuesta se llama peristaltismo, ¿sí? Ahora, también una función muy importante que tienen los músculos es el almacenamiento. Y básicamente, ¿qué almacena? Almacena proteínas. Es ahí que las carnes, ¿cierto? Es una rica fuente de proteínas, porque muchas veces tenemos y almacenamos proteínas aquí en nuestro músculo. No te olvides, proteínas más importantes del músculo tenemos la actina y la miosina, algo que lo vamos a repasar cuando realicemos contracción muscular. No te lo pierdas, que viene en el siguiente episodio. Además, vamos a presentar una macromolécula, un polímero de la glucosa llamado el glucógeno. Recuerda que cuando juntas muchas glucosas, ¿verdad?, se va a almacenar en glucógeno. Ahora yo te voy a explicar rápidamente en qué consiste esto de la formación del glucógeno, porque a veces tú lo lees, ¿verdad?, en el libro, dice glucosa, forma glucógeno, ya, pero ¿qué pasa en mi cuerpo? Pues lo siguiente, cuando nosotros nos alimentamos, ¿verdad?, nos alimentamos y todos esos alimentos se digieren en el tubo digestivo y luego se absorbe a través del intestino delgado y es llevado hacia nuestra sangre. La sangre se encarga de distribuirlo a todo nuestro cuerpo. Entonces, la célula coge el oxígeno, coge los nutrientes y empieza a realizar las funciones que corresponden. Lo que no se utiliza como energía para realizar mis actividades físicas normales o cerebrales o mentales, esa glucosa se va a mantener en la sangre. Pero entenderás que la glucosa no puede estar mucho tiempo en la sangre. Entonces, ¿qué ocurre? Vienen hormonas, que ya explicaremos en sistema endocrino, vienen hormonas, cogen el glucógeno, ¿cierto?
y lo empiezan a empaquetar. Imagínate, tú tienes 50 libros por ahí y tu mamá te dice, oye, ordena tu cuarto. Y tú dices, ahí tengo una caja donde entran cada caja puede tener hasta 4 libros. Entonces tú coges una caja, pones un libro, 2, 3, 4, empaquetaste un grupo. Y así empaquetarás el otro, y así empaquetarás el otro, y así hasta que acabes de meter a todos los libros en las diferentes cajas. Eso ocurre con la glucosa. La glucosa que está suelta, que no se utilizó, ¿verdad? Se empaquetan entre ellos, se agrupan y se forma glucógeno. Por eso que el glucógeno se le llama el polímero de la glucosa. Pero espera, bacán, tú dices, profesor, tengo bastante glucógeno. ¿Dónde se almacena? En 2 lugares. 75% se va a almacenar aquí en el músculo, 25% restante lo va a hacer en el hígado. Pero hay un detalle con ese glucógeno, que cuando ese glucógeno pasa mucho tiempo almacenado, viene la formación de grasa. Y viene los famosos rollitos que tenemos acá, ocasionados ¿por qué? Por el mucho consumo de de alimentos ricos en glucosa que se almacenan en nuestro músculo, en nuestro hígado, y producto de ese almacenamiento empieza a producirse la grasa. Y es así como nosotros subimos de peso. Por eso que la mejor forma de disminuir nuestro peso corporal no es haciendo dieta, sino es haciendo ejercicio. Ya que el ejercicio, ¿qué va a generar? Que el músculo se contraiga, va a generar que tú quemes grasa, y esa grasa que estás almacenándola se va a disminuir. Así que también ese es un consejo para aquellos que de pronto no se sienten muy bien, o hasta por salud, porque recuerda, cuando ya el índice de masa corporal es mayor a 30, ¿cierto? Ya estamos hablando de obesidad, y eso trae problemas renales, hipertensivos, problemas cardíacos, problemas cerebrales, un montón de problemas dentro de nuestro cuerpo. Así que hay que tener bastante cuidado, ¿sí? Entonces, finalmente, ¿cuál es la función de almacenamiento? Almacena proteínas y almacena glucógeno. ¿Por qué he puesto como una función la nutrición? Porque es verdad que cuando el músculo, ¿verdad? El músculo ya participó de la locomoción, del mantenimiento de la postura corporal, de la producción de calor, del perisaltismo y del almacenamiento. Pero ¿por qué decimos que también forma parte de la nutrición? Porque recuerda que este músculo se va a encontrar en los vasos sanguíneos. Este músculo se va a encontrar en el corazón. Este músculo se va a relacionar con el pulmón a través de un músculo llamado diafragma. Entonces, cuando el corazón se contrae, cuando los vasos sanguíneos hacen que esta sangre vaya circulando, ¿verdad? Y llevando todos los nutrientes. Cuando el diafragma se contrae para hacer que el oxígeno ingrese a nuestro cuerpo y se da la hematosis, eso se llama nutrición. Entonces, indirectamente, los músculos a través del corazón, del diafragma, del pulmón y los diferentes vasos sanguíneos forman parte y participan de la nutrición de nuestro cuerpo. Además, ellos forman la mímica. ¿Y qué significa la mímica? Significa que a través de la contracción de los músculos faciales, nosotros vamos a tener las diferentes expresiones que tenemos. Por eso existirá un músculo del enojo, existirá un músculo de la tensión, existirá un músculo de la alegría, existirá un músculo también de la tristeza, de la cólera, del pánico, etcétera, etcétera. Hay que tener mucho cuidado porque son preguntas de examen. Lo que sí no debes de olvidarte hasta aquí es que estos músculos faciales que generan la mímica van a estar inervados por un par craneal. Tú dirás, ¿qué? A ver, profesor, ¿cómo que qué es un par craneal? Claro, eso lo vamos a ver en el siguiente capítulo, cuando hablemos del sistema nervioso. Pero nosotros tenemos que recordar algo ya, que a los músculos de la mímica le va a dar la inervación el par craneal número 7. El séptimo par craneal, ¿sí? Así se denomina en números romanos. El séptimo par craneal es el nervio craneal encargado de darle inervación a los músculos faciales. Es ahí, si este nervio se lesiona, te va a dar la famosa enfermedad de la parálisis facial de Bell. ¿Entendido? Eso lo vamos a explicar un poco más en sistema nervioso. Señores, hasta aquí, señoritas, hemos visto la fisiología del tejido muscular. Voy a pasar a explicar ahora las propiedades o las características del tejido muscular. A ver, tú dirás, ya,
Un tejido muscular es diferente al tejido epitelial, diferente al tejido conectivo, ya hablamos de sus funciones, pero ¿cuáles son las características que tiene? Pues sus características son 5 que suelen venir en un examen de admisión. Cuando en un examen de admisión te vienen las características o propiedades de los músculos, te viene algo así. Propiedad del músculo por el cual recupera su forma primitiva. O propiedad del músculo por el cual el músculo se contrae aumentando su grosor, disminuyendo longitud, manteniendo el volumen constante. Es decir, siempre preguntan esto, por eso que es importante que tú recuerdes y sobre todo lo tengas aquí en la cabeza, entendiéndolo. Y recuerda que si tú de ahí no logras aprender algo, no logras recordarlo muy bien, pues tienes estas clases ya grabadas para que tú la puedas repasar una y 1000 veces que tú desees. Es más, tú puedes escribir en los comentarios en tal minuto para que nosotros a través del chat en vivo podamos responder a esas dudas que tengas. ¿Entendido? También recuerda que la literatura que utilizamos para realizar estas clases son los libros preuniversitarios clásicos de todas las universidades nacionales y privadas del país. Es decir, el libro Tórtora, ¿verdad? Y utilizamos también los libros de diferentes universidades, como libros del CEPUM, libros del CPU de la Pedro, libro del ADUNI, libros de otra literatura que también utilizamos para realizar estas clases. Así que no te preocupes por eso. Finalmente, 5 propiedades que tienen estos músculos. La primera propiedad que vamos a mencionar se llama la tonicidad. ¿Cómo se define tonicidad? La tonicidad se va a definir como la propiedad que tiene el tejido muscular para permanecer en un estado de semicontracción. Quiere decir que el músculo se va a encontrar semicontraído. ¿Para qué? Para que cuando venga el estímulo desde el nervio hacia este músculo se contraiga rápidamente. O sea, no espere un momento para contraerse. Yo siempre pongo el ejemplo de es como tener una moto prendida. Mira, sí, es como tener una moto lineal, esa moto lineal prendida. ¿Qué significa? Por ejemplo, yo tengo mi motito, ¿verdad? Mi motito, llego y estoy comprando, pero estoy sobre la hora. Y me dijeron en casa, cómprate un sol de pan. Entonces yo digo, pucha, pero si llego tarde me van a gritar en mi casa y si no compro, peor, y encima no como y me botan de la casa. Entonces digo, un ratito entro y salgo con las mismas. Entonces dejo mi moto y como aquí en el Perú existe mucha gente honrada, dejo mi moto, es más, con la llave, todo prendida la moto, ¿verdad o no? Bajo, compro, me demoro, y regreso, subo la moto y salgo y no me demoré ni un minuto. ¿Qué ocurre si yo hubiese pagado la moto? Apago la moto, saco la llave, bajo, igual, me demoro segundos, compro, voy a prender la moto y no prende. Voy a prender la moto y no prende. Hasta que se prenda la moto, pasarán varios minutos, entenderás que me van a pegar y me van a botar de la casa. Entonces, el músculo tiene esa misma función. El músculo es como tener una moto prendida, ya está listo para actuar. El músculo está prendido. Es situación de que el nervio le mande la señal y plum, el músculo se contrae. A diferencia que el músculo sea una moto apagada, que primero tienes que prender el motor para que después recién puedas realizar el movimiento. No sé si me dejé entender con ese ejemplo. Espero que se haya quedado claro. Entonces, el músculo está listo para actuar. ¿Por qué? Porque ya está semicontraído y esa semicontracción por si acaso es permanente. ¿Cuándo se apaga la semicontracción? En dos cosas. Uno, cuando hay una lesión del nervio por una parálisis cerebral, una lesión en la médula o etcétera, etcétera. Y la otra razón es en la muerte. Es por eso que cuando tú lees los libros, sobre todo en sistema digestivo, dices el tubo digestivo mide de 6 a 8 metros en el vivo y de 10 a 12 en el muerto. Entonces tú dices, la gente razona, aguanta. Espérate, o sea que al muerto le crece el intestino, no. Lo que ocurre es que como todos nuestros músculos están semicontraídos, a la hora que la persona fallece, esos músculos pierden esa semicontracción. Es decir, que el músculo estaba contraído así, al perderlo entenderás que se extiende. Es por eso que es como que aumentar el tamaño de nuestros intestinos, pero en realidad no aumentó, siempre a medio de 10 a 12, sino que en el vivo está semicontraído. Espero que con eso ya haya quedado claro la famosa función de
tonicidad. Cuando te pregunten estado de semicontracción o músculo está listo para actuar, ahí se evidencia la propiedad llamada tonicidad. Excitabilidad. ¿Qué se entiende por excitabilidad? La excitabilidad es la propiedad que tiene el músculo para generar potenciales de acción. Sí, así dice el libro, ya te voy a explicar qué significa la generación de potenciales de acción y sobre todo responder a estímulos liminales. Eso es lo que tú tienes que recordar. ¿Qué significa estímulos liminales? También a continuación debe de estar apareciendo un cuadrito donde vamos a ver una gráfica sencilla que se ve, ¿verdad? Donde ahí estás observando estímulo liminal, un estímulo subliminal, un estímulo maximal y un estímulo supramaximal. Los 4 tipos de estímulos que existen en nuestro músculo. Repito, los 4 estímulos que existen son el subliminal, el liminal, el maximal y el supramaximal, ¿cierto? Son los 4 tipos de estímulos. Pues la excitabilidad será la propiedad o característica del tejido muscular que le permite al músculo responder ante estímulos. Ojo, él responde ante estímulos liminales, no responde ante estímulos subliminales. ¿Por qué? Porque los subliminales son aquellos que están por debajo del umbral de excitación. Es decir, son los estímulos que no logran percibirse. Imagínate, estás en el estadio a full. La gente está llenecito, el estadio está llenecito, final de la Champions League. Y de extremo a extremo está tu compañero de clase. Tú lo puedes observar. Es más, él ya te vio porque estaba con su alargavista, ya te observó y te empieza a silbar. ¡Oh, amigo! Te empieza a silbar, te empieza a hablar y tú no logras escuchar. ¿Pero por qué no logras escuchar si él está hablando? Porque hay un sonido mayor del estadio que opaca el tono de voz de ese compañero. ¿Pero qué ocurre si en ese estadio, en esa final, por eso del COVID-19, solamente los dejan entrar a ustedes dos? Tú, obviamente, en una tribuna y él al frente de la tribuna. Cuando él grite, ¿será verdad que tú lo vas a escuchar? Claro. ¿Por qué? Porque ahora ese sonido sí se puede percibir. A eso se llaman los estímulos liminales. Es decir, los estímulos liminales son los que se pueden percibir. Los que están debajo de él se llaman estímulos subliminales. Aquellos que no logran percibirse y entenderás que no generan contracción muscular. Esto de estímulos liminales sí permite la contracción muscular. No te vayas a olvidar de eso. Por eso es importante recordar que la excitabilidad es responder ante estímulos ¿de qué tipo? ¿Liminales o subliminales? Muy bien, liminales. Ya, no te vayas a olvidar de ese dato. Tercera propiedad del tejido muscular, la famosa contractibilidad. ¿A qué se llama contractibilidad? Se le va a llamar contractibilidad a la propiedad que tiene el músculo para, mira, contractibilidad, para contraerse. Sí, pero si yo lo pongo así, tú dices, la propiedad de contractibilidad y la propiedad para contraerse. No suena tan adecuado, ¿no? Entonces, mira, vamos a decir lo siguiente. La propiedad de contractibilidad será el acortamiento de la fibra. ¿Qué significa? Que si la longitud de la fibra es de este tamaño, acortamiento significa que disminuye su longitud y entenderás si yo disminuyo la longitud, ¿qué pasa con el músculo? Aumenta su grosor, manteniendo el volumen constante. A eso se llama contractibilidad. Por ejemplo, si yo quisiera contraer mi bíceps, este músculo de aquí se llama, sí, acá hay un músculo, no estás viendo, no está fallando la cámara, aquí hay un músculo llamado bíceps. Si yo hago contracción muscular, obviamente no lo voy a hacer tan fuerte, porque si lo hago muy fuerte entenderás que mi camisa se va a romper. Lo voy a hacer despacio. Si yo contraigo este bíceps, mira, el músculo estaba ahí. A la hora de hacer la contracción, ¿qué pasa con ese músculo? Disminuye su longitud. Y de así que estaba, mira el grosor de ese músculo, ¿no? Aumenta el grosor. Ahí se evidencia la propiedad llamada contractibilidad. Y finalmente, las dos últimas propiedades. A una se llama extensibilidad y a la otra se llama elasticidad.
La extensibilidad es una propiedad muy importante de los músculos. ¿Por qué? Porque permite la distensión de este órgano, es decir, permite que el músculo empiece a aumentar de tamaño conforme va haciendo ejercicio. Y es lo que ocurre con los músculos de las personas que hacen físico-culturismo. ¿Sí? Estas personas hacen demasiado deporte, así como yo, entonces nuestros músculos empiezan a hipertrofiarse. ¿Qué propiedad permite la hipertrofia? La extensibilidad. Y entenderás que no se rompen, ¿sí? Una pregunta clásica es, ¿qué propiedad se ve evidenciada en el útero de una mujer gestante? Entenderás que el útero al inicio del embarazo mide de 6 a 8 centímetros. Pero el útero de una mujer gestante, al final del embarazo, ¿en cuánto termina? En 32, en 34 o en 36 centímetros. Entonces, si tenía 6 a 8 centímetros y termina de 34 a 36, entenderás que ese músculo, porque en el útero hay músculo, ese músculo ha ido aumentando de tamaño. Profesor, ¿y así se queda al final después del parto? No. Después del parto ese músculo se contrae y tanto se va a contraer que se evidencia como una pelotita aquí debajo del ombligo en la gestante, allá en la parturienta. Entonces, este útero normalmente va a regresar a su posición original. Entonces ya estamos hablando de otra propiedad. Así es, la famosa elasticidad. ¿A qué le llaman elasticidad? A la propiedad que tiene el músculo para recuperar su forma o su tamaño inicial. Es así como llegamos al punto final de las propiedades. Espero que haya quedado claro. Por eso que en esta parte de la clase te hemos puesto los términos adecuados para que tú lo reconozcas. Por ejemplo, si yo hablo de tonicidad, yo digo semicontracción permanente. Si yo digo excitabilidad, ya responde estímulos liminales. Si decimos contractibilidad, facilito, acortamiento de fibras. Disminuye longitud, aumenta grosor, mantiene volumen constante. Si digo extensibilidad, es la distensión, es decir, los órganos crecen. Ejemplo, el útero durante el embarazo. Y por último, la elasticidad es la propiedad por la cual recuperaba la forma inicial o el tamaño original que tenía ese músculo. Se evidencia aquí, cuando yo hago esto, lo contraigo, el músculo se deforma, pero yo quiero que se vuelva elástico y ahí vuelve a su posición original. Entonces, esas son las 5 propiedades y características de los músculos. Ahora pasamos a la parte final, hablando de lo más importante de esta primera parte. Vamos a hablar de los tipos de tejidos musculares.